de nuevo un podcast más de nuestro A Punto de Sal. Qué alegría volver a juntarnos otra vez en este invierno durillo que estamos teniendo aquí en Segovia, con días buenos, días de frío, días de lluvia, poquita nieve, pero bueno, es lo que corresponde a este mes del año. Y bueno, pues de nuevo tenemos aquí a un personaje segoviano, otro segoviano, en este caso segoviana, persona culta como la que más, como de las con las que más me he podido encontrar, y me lo demostró. Luego os contaré cuando me di cuenta de lo que esta mujer sabía, y además incluso leyendo sobre ella y preparándonos un poquito el podcast, alguien la ha definido como la mejor embajadora del patrimonio de Segovia. Así que, Javier, por favor, cuéntanos a quién tenemos la suerte de recibir en nuestro punto de sal en este mes. Muchas gracias, Rocío. Pues efectivamente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de la hora en la que nos quieran estar escuchando. Segundo capítulo de la tercera temporada de Al Punto de Sal, como decías. Hoy nos visita la historiadora Mercedes Sanz de Andrés, con la que tengo muchas cosas en común, además del apellido, aunque no sé más familia. Somos del mismo año, del año 74, y estudiamos magisterio a la vez, ella educación musical y yo educación física, y también compartimos las aulas de la Universidad SEC, ella con historia del arte y yo con comunicación audiovisual. Así que tenemos muchas cosas en común. Es una persona que es multidisciplinar porque ha sido pregonera de la Semana Santa de Segovia, sin ir más lejos, conferenciante, concejala en el Ayuntamiento de Segovia, ha publicado varios libros, el último de ellos relacionado con los cementerios de la provincia de Segovia, pero también sobre la Semana Santa o la presencia militar en el cementerio del Santo Ángel de la Guarda. Ha colaborado en artículos en la revista Estudios Segovianos y también en diferentes emisoras de radio locales con distintas secciones. Mercedes Sanz de Andrés, como decimos, es todo un referente en lo que tiene que ver con el arte sacro de Segovia, con la historia en general, y yo creo que vamos a poder charlar de muchas cosas con ella. Pues sí, seguro que sí. Mercedes, bienvenido aquí al restaurante José María a pasar un ratito con nosotros y con todas las personas que nos siguen en nuestro podcast. Bueno, muchísimas gracias de verdad por la invitación y por esta presentación tan generosa hacia mí. No nos hemos inventado nada. Bueno, yo hay una cosa que no tenía ni idea y que también comparto con vosotros. Yo también estudio educación, yo también estudio magisterio. Yo no lo sabía, Javi, me he enterado hoy. Sí, pues efectivamente empecé en educación física por aquello de quedarme en Segovia un tiempo más, que lo necesitaba mental y físicamente, y luego ya me iba a marchar a Madrid a hacer periodismo, claro, pero lo pusieron en Segovia, en la Universidad SEC. Yo pensaba que tú has hecho periodismo. Y fue una oportunidad, claro, Qué fue una bueno, oportunidad también muy magisterio. buena para los dos. Sí. Y tú también, bueno, Mercedes. También además musical. Exacto. Pues yo he hecho infantil, así que podemos... Tenemos las tres ramas, educación física, musical e infantil. Podemos montar un colegio. Claro, perfectamente. Yo nunca llegué a ejercer. Si nos va mal a mí con la hostelería y a ti con todo lo que haces, Mercedes, montamos un colegio. Exactamente. Bueno, Mercedes, pues qué bien que te tengamos aquí. Me encanta porque pensando en qué personas podrían visitarnos, dijimos Mercedes. La queríamos dejar para también pensamos en marzo. Por la mujer trabajadora. Por ser el tema de la mujer, porque me parece una mujer, como te digo, embajadora del patrimonio de Segovia, no se puede decir más bonito, con lo cual, pero mira, teníamos tantísimas ganas de hablar contigo que dijimos, en cuanto ella podamos nosotros, la recibimos. Así que un orgullo, lo primero, tenerte aquí, y una suerte contar con una mujer como tú en nuestra ciudad. Gracias, de verdad, y un honor compartir con vosotros y con los oyentes este ratito, claro que sí. Bueno, vamos a pasar un poquito porque es verdad que es un tema, como además nos escucha muchísima gente que son nuestros clientes y que no son solo de Segovia, nos escuchan de muchísimos puntos nacional e internacional de clientes nuestros, por lo tanto creo que además puede ser súper interesante y aprender muchísimas cosas de nuestra ciudad para todos los que nos tengan pensado en visitarnos. Así que lo primero, yo creo que la pregunta te la tengo que hacer. Educación musical y luego historia. Sí. ¿Y por qué historia? Bueno, realmente la educación musical quizás fue una salida profesional fácil porque en aquella época es cuando en los centros escolares solicitaban la especialidad de música. Entonces, bueno, pues un poco orientada también por personas cercanas y que me querían, me decían, bueno, vamos a buscar una salida profesional, ¿no? Y en aquella época la tenía, pero realmente a mí lo que me gustaba mucho era la filosofía, la historia, y cuando, un poco lo que Javier, ¿no? Empecé a estudiar historia en la UNED.
Y luego la verdad que cuando ya pusieron los estudios en la SEC de Historia del Arte, dije nada. Y ahí comencé a estudiar y realmente me siento una afortunada por poder desempeñar mi trabajo con esta especialidad, ¿no? La historia del arte en una ciudad tan bonita como Segovia, que ofrece tantas posibilidades y donde, bueno, pues puedo ejercer, ¿no? Este trabajo de historiadora y convivir diariamente con la belleza y poder presumir de nuestra historia, de nuestro patrimonio y compartirlo, ¿no? Entonces, verdaderamente me siento muy orgullosa. En cuanto a la educación musical, lo dejé, tocaba la guitarra y, bueno, olvidé completamente toda la técnica. Oye, ya se encarga tu hermano Juan Antonio, que también puede ser otra persona que nos visite en nuestro podcast, porque también está haciendo cosas súper bonitas. Así que sois una familia de artistas. Pero bueno, yo el don no le he sacado, ¿eh? Se lo dejamos a Juan Antonio la música y nosotros, y tú te quedas mejor con lo de, también con la investigación, yo creo, ¿no? Porque es que, vale, la historia, lo que tiene Segovia, pero como que te especializas en el arte sacro. Sí, la verdad que la investigación es mi vocación. Es decir, una cosa es la difusión, pero para llegar a ese punto de difundir el patrimonio es fundamental el trabajo de campo, en el caso, pues yo que sé, visitar cementerios o de conocer iglesias, el patrimonio, ¿no? Ese pateo, ese conocimiento del patrimonio cercano, y luego, por otro lado, la investigación. O sea, la necesidad de estar en un archivo permanentemente es una constante en mi vida. O sea, no sabría vivir sin la investigación, el perderme los documentos, el rastrear toda la información para poder comprender, yo qué sé, un retablo, una tumba, una mentalidad. Es que es fundamental acudir a los archivos para que poder comprender luego todo lo que estamos viendo, ¿no? Entonces la investigación realmente es lo que a mí me apasiona. Hasta el punto de que te ha llevado a escribir incluso varios libros, como nos ha dicho antes Javier, ¿no? Sí. El más importante, quizás, no sé si es el más importante, pero a mí el que me llama muchísimo la atención es el de los cementerios. Sí, bueno, ese libro fue un regalo en mi vida. O sea, ese libro es el resultado de una beca de investigación del Instituto de la Cultura Tradicional Manuel González Herrero de la Diputación Provincial. Y bueno, presenté el proyecto, el jurado estimó oportuno concederme esa beca y en un año, porque ese era el plazo, ¿no?, de ejecución para la beca, pues tuve que recorrer los 346 cementerios que tiene la provincia de Segovia y luego dedicar mucho trabajo a los archivos, como decíamos, ¿no? Entonces fue un trabajo muy intenso, de mucha disciplina, porque no podía confundir las fotografías de los cementerios. Entonces, después de unas rutas de cementerios de 12, 14 horas, nos levantábamos a las 6, las 7 de la mañana, llegábamos a las 12 de la noche. Joder. Conté con la ayuda de familiares, de Jesús Pozo, que hicieron todas las rutas conmigo para poder ellos fotografiar y yo poder hacer ese trabajo de campo y luego llegar a casa y clasificar todas las fotografías. La disciplina era importantísima para tener un control de todos los datos. Y ese libro es verdad que dada la dimensión, porque el libro que salió publicado, que luego la Diputación estimó oportuno la publicación de la beca, es un resumen. Realmente entregué 4 tomos impresionantes de material y claro, al final dijeron, oye, es que esto no se lo va a leer nadie, hay que sintetizar, ¿no? Entonces, después de la beca se hizo ese resumen, que es el libro que salió publicado, ¿no? Y es único, o sea, y además es el único trabajo de investigación en toda España que tiene recogidos todos los cementerios de una provincia, y no solamente con ese trabajo de campo, sino también rastreando todas las fuentes archivísticas a las que dio tiempo, ¿no?, en un año. Y se puede decir que estudias la diferencia de unos cementerios a otros según la época, ¿qué te transmite un cementerio? Sí. O ese tipo de arte, no sé, es que en un pueblo quizás hay cementerios con más tal, pero en un pueblo yo a los entierros que he ido a un pueblo, pues el cementerio no hay obras, ¿no? Sí, bueno, lo primero, bueno, tenemos que presumir, porque en Segovia tenemos el primer cementerio extramuros construido en España, que es el cementerio del Real Sitio de San Ildefonso. O sea, ese es muy cerquita de Cibá. Tengo que meter cuña ahí, de Cibá, muy cerquita. Pero estratégicamente colocado. Efectivamente. Y bueno, pues luego uno cuando se acerca a un cementerio tiene 2 partes. Por un lado, ese trabajo de campo, donde lo primero que observamos es lo que hay alrededor, dónde está ubicado el cementerio.
si tiene una ermita, si no la tiene, en qué punto de la población está construido, cuáles son los materiales que utiliza, porque, por ejemplo, se observa, ¿no?, cómo todo el bagaje de los vivos se llama al ámbito de la muerte, es decir, los pueblos rojos, los negros. ¿Cómo es su cementerio? Pues tiene los mismos materiales. Es decir, cómo el punto de vista de los vivos también se lleva al ámbito de la muerte. Y luego, más allá de los muros, pues observamos, como bien decías, la tipología de los enterramientos, nicho en tierra, cómo va evolucionando el propio enterramiento en cada cementerio, cuál es la decoración iconográfica que tienen, cuáles son los epitafios, que hay epitafios verdaderamente que son poemas, o sea, con un lenguaje a veces desgarrador, ¿no?, entre el amor y el dolor. Y luego también estudiamos las personalidades que hay, ¿no?, porque es muy importante. Al final, el objetivo fundamental del estudio de un cementerio es recuperar la memoria de todos aquellos que nos han precedido, ¿no?, porque al final no hay más muerte que el olvido. Y nuestro trabajo... Mientras lo recuerden, ¿verdad? Exacto, mientras somos recordados, pues pues se mantiene viva nuestra memoria. Cuando hacemos, y luego, bueno, hay un trabajo de archivo muy importante, para una vez que hacemos el trabajo de campo, pues vamos a los diferentes archivos diocesano, al provincial, al municipal, incluso a Madrid, para rastrear, ¿no?, pues quiénes construían estos cementerios, cómo se financiaban, que por lo general eran las personas de los pueblos. Y a lo mejor uno llega a un pueblo, estoy pensando ahora en Doñerro, o un pueblecito pequeño, y te encuentras con una escultura impresionante en medio del cementerio, ¿no?, de un militar. Luego les hay muy monumentales como Sepúlveda, Riaza, Carbonero es muy interesante. Bueno, cada cementerio tiene su peculiaridad, ¿no?, y sus características. Y cuando hacemos las visitas guiadas aquí en el cementerio de Segovia, que es una en Los Santos lo hacemos, ¿no? Exacto. Lo hacéis en Los Santos, ¿verdad? Llevamos ya muchos años haciendo esta actividad, y cada vez hay más solicitudes de colectivos y de instituciones que quieren acercarse a conocer la historia de nuestro cementerio, porque tiene más de 200 años y al final la historia también se rastrea a través del ámbito de la muerte, ¿no? Y cuando les hablo de los personajes, pues Ezequiel González, que a todos nos suena, pues tiene su panteón, o el inventor del retrete, por ejemplo, Llobet, que está enterrado en el cementerio de Segovia. Anda. Claro, o sea, muchas curiosidades que contamos a través precisamente de la muerte, y eso precisa de un trabajo de investigación en archivos muy importante, y nuestro trabajo fundamental es eso, el mantener viva la memoria, ¿no? Mariano Quintanilla, por ejemplo. Bueno, pues es que todos estos nombres que no son tan conocidos en el día a día, pues sí, ahí están enterrados, ¿no? Pues mira, ya sabía yo que, el señor Retrete que esta no mujer... aquí en Segovia, ¿no? Yo, Mariano Quintanilla, tampoco, pero es verdad que, fíjate, es que es verdad, es increíble. ¿Podríamos decir que este arte está relacionado también con la Semana Santa o no tiene nada que ver? Sí, mira, tiene que ver porque hay una conexión importante. La Semana Santa lo que recordamos es lo que celebramos y rememoramos es la muerte y resurrección de Cristo. Y es curioso porque, bueno, la muerte de Cristo al final es paradigma para todos nosotros, los cristianos, porque, bueno, todos vamos a morir, ¿no? Es la única certeza que tenemos en nuestra vida. Y es verdad que las personas utilizan mucho la iconografía relacionada con la pasión de Cristo en un cementerio, ¿no? Pues desde el llanto sobre Cristo muerto, las crucificados, el Vía Crucis, bueno, para llegar a todos los cementerios, efectivamente, Rocío, como bien dices, el camino que hay al cementerio es el Vía Crucis. Exacto. Claro, entonces sí que hay una relación muy estrecha, ¿no?, entre la Semana Santa y ese aspecto del patrimonio funerario relacionado con la Pasión de Cristo. Aquí en Segovia hay una cerámica de Zuloaga magnífica que tiene diferentes escenas de la Pasión de Jesús, ¿no? Es decir, al final, la propia muerte, la muerte de uno tiene como paradigma, como ejemplo, esa muerte de Cristo, ¿no?, que antecede a cada uno de nosotros. Entonces, bueno, pues sí que hay una relación, ¿no? Y es que además Mercedes también fue pregonera de la Semana Santa de Segovia. Sí. Yo creo que está cerquita la Semana Santa, sí. No nos queda mucho para ello. Nosotros ya tenemos muchísimas reservas de gente que ya está pensando en venir a Segovia. Por lo tanto, yo creo que también es el momento, ¿no?, de decir por qué es un destino estupendo y maravilloso Segovia, sí, para venir esos días de Semana Santa. Evidentemente la gastronomía sabemos que es quizás, no sé si voy a decir el que más para no esto, pero es un reclamo fundamental en Segovia, por supuesto, pero es verdad que la riqueza de nuestro patrimonio también lo es. Por lo tanto, para aquellas personas que realmente sea un motivo el viajar en Semana Santa, más el tema histórico, cultural del patrimonio, ¿por qué Segovia sería un destino a elegir?
Sí, bueno, es que hay que venir a Segovia, porque es muy importante la mística y la mástica, como apuntas. Es verdad que la oferta gastronómica, o sea, es un pilar fundamental de nuestra riqueza, de nuestra historia, porque ya habéis hecho historia, y lógicamente pues de todo todo ese rico patrimonio que tenemos. La verdad que tengo el inmenso honor de presumir de haber sido la pregonera de la Semana Santa de esta ciudad y del Real Sitio de San Ildefonso. También di el pregón el año pasado y bueno, es un honor, la verdad que llevo muy dentro del corazón. Y hay que venir a Segovia en Semana Santa por varias razones. Una, pues porque hay que degustar nuestros platos y luego hay que conocer cómo es la Semana Santa de Segovia, que está declarada de interés turístico nacional. Me consta que se está trabajando para esa declaración internacional. Y además es que tenemos una imaginería. Bueno, la Semana Santa de Segovia está muy bien documentada desde el siglo XVI. Es verdad que hay referencias incluso del XV, pero bueno, la fecha con más certeza es el XVI. Y se rastrea a lo largo de todos estos años, ¿no? de estos más de 500 años de historia. Es verdad que la imagen del Cristo de los Gascones, que es, por cierto, hay que decir que esa imagen es la imagen que, aunque en un principio tampoco se pensó para procesionar, pero es la imagen más antigua de toda España de las que procesionan en Semana Santa. Y nuestras procesiones comenzaron en el siglo XV con los flagelantes, cómo salían flagelándose por las calles de la ciudad, los hermanos de hábito, los hermanos de flagelo, y cómo se fueron incorporando toda la imaginería, que en un principio había pasos de papelón y que luego, bueno, pues se fueron incorporando en madera. Nuestra Semana Santa, la procesión concretamente del Viernes Santo, que es la más potente, aunque hay que decir que ya cada vez la Junta de Cofradías, bueno, desde hace años viene trabajando muy intensamente. Recuerdo mucho a José Luis Huertas, a David Santamera, a Carlos Alberto Herreras. Todos han trabajado, ¿no? Por supuesto, la actual Junta, ¿no? Con Víctor a la cabeza, pero claro, a mí esa época me pilló porque me toca muy de cerca, ¿no? Todas estas relaciones familiares y se viene trabajando desde hace mucho tiempo en que a lo largo de toda la semana haya procesiones. Esto me parece muy importante, el llenar cada día, ¿no? Con procesiones distintas, porque habla de que las cofradías, que son un altavoz que tiene la Iglesia, están vivas, ¿no? Y que van a más. Entonces, nuestra Semana Santa se caracteriza, en primer lugar, por la antigüedad que tiene, porque está documentada, como decíamos, desde el siglo XV. Por otro lado, por la riqueza de las tallas, que tenemos la imagen más antigua del Cristo de los Gascones, pero luego tenemos toda la imaginería, Gregorio Fernández, Juan de Juni. Tenemos la colección que encarga el obispo don Julián Miranda Bistuer en 1907 y que hace un revulsivo tremendo en la Semana Santa de la ciudad, y luego cómo se han incorporado pasos más contemporáneos, ¿no? 1960, de la escuela valenciana o catalana. Entonces, y luego hay otra tercera característica, que es ver las procesiones con el marco tan impresionante que tiene Segovia. O sea, ver las procesiones por las calles de la ciudad, las calles estrechitas, con el acueducto de fondo, la catedral, el Alcázar, que se ha incorporado un Vía Crucis. Bueno, a mí me parece San que... Andrés, ¿no? Exacto. Estos tres pilares, la antigüedad, la riqueza patrimonial y luego lo bonita que es Segovia, pues son tres pilares fundamentales para decir a nuestros oyentes que Segovia es un buen destino para venir en Semana Santa y disfrutar. En Semana Santa, porque tenemos exactamente esas procesiones, que a mí me parece muy buena idea también. No digo por si las cofradías tal, porque es verdad que hay visitantes todos los días, no solamente el Viernes Santo. Sí. Gracias a Dios nos visitan. Entonces es verdad que tener atractivo, mucha gente de verdad pregunta cuando vienen al restaurante, hoy hay procesiones, ¿a qué hora hay procesiones? Al final, pues es Semana Santa y la gente es verdad que quiere verlo, así que me parece que se están haciendo ese trabajo, me parece muy bien y muy acertado. Sí. Pero además, Segovia en Semana Santa sus procesiones, pero cuando no es Semana Santa, Segovia en todos los días del año tiene una riqueza. Hablamos de Segovia, capital y provincia, ¿vale? Porque es verdad que yo te iba a preguntar, bueno, tengo muchas preguntas, vamos a ir por orden. A ver, Segovia venimos, ¿y qué venimos a ver a Segovia? Alcázar, catedral, acueducto, Alcázar, ese trío que tenemos que es maravilloso, pero que es que hay tantísimas cosas más que ver en Segovia. Entiendo que si vienes un día a pasar el día a Segovia, veas el trío, ¿no? Catedral, Alcázar y acueducto. Pero
tú ponte que venimos 2 días, Mercedes. El primero Sí. hay que hacer eso, ¿eh? Pero nos quedamos una noche en Segovia para disfrutar también de nuestra maravillosa gastronomía, de nuestras calles, de pasear. Y al día siguiente me encantaría que tú, con todo lo que conoces, me digas, mira, te he preparado ya para mañana un día estupendo en Segovia. ¿Dónde vamos a ir, Mercedes? Bueno, es verdad que, fíjate, lo primero que recomendamos a nuestros visitantes, sobre todo para que se hagan una idea de la dimensión que tiene Segovia, es subir a la torre de la catedral, porque uno desde ahí arriba, desde el campanario, tiene una visión muy completa de todo lo que puede visitar, que precisamente este año la catedral cumple el 5º centenario de la colocación de la primera piedra y bueno, pues estamos celebrándolo a tope. Entonces, Es que Mercedes trabaja, no Es sé la si lo guía de hemos, la si lo catedral, hemos lo- dicho, lo- Bele, que a lo mejor sí que lo has dicho, pero No, no, se me ha Mercedes escapado, se me ha actualmente, los que tenemos la suerte de haber subido a la torre, Mercedes, yo tuve la suerte de que fue ella también la que nos hizo toda la visita y es una pasada todo lo que Sí. se cuenta y lo que merece la pena subir a la torre de la catedral, es verdad. Además Sí. ahora también tenéis una exposición sí. en la catedral, Sí, ¿verdad? de la Luna. La verdad que la torre fue un acierto su apertura y claro, es verdad que uno desde ahí es el mejor mirador que puede tener Segovia y sobre todo porque el turista cuando llega se hace una idea de las dimensiones de Segovia y de cómo ubicar, ¿no? Todo esto que tiene, como decíamos, para visitar. Y te hemos puesto, como decías, con motivo de este 5º centenario, el Cabildo es una pequeña exposición, bueno, es una gigantesca luna Ujú. que hay colocado en el trascoro, ¿no? Una pasada, es verdad. Esa iconografía mariana de la media luna a sus pies que aparece en la Inmaculada Concepción o cómo se recoge en el Evangelio, en el Génesis o en el Apocalipsis. Entonces, bueno, pues es de un artista británico y se puede ir a visitar, que es espectacular. Y luego, bueno, ¿qué visitar? Es verdad, Catedral, Alcázar y Acueducto, pero luego tenemos, bueno, nuestra judería es magnífica, los monasterios, me parece que el patrimonio espiritual que tenemos es muy rico, la Casa Museo Antonio Machado, la judería, la Casa de la Moneda, que me parece también muy importante, pero luego sobre todo además es que aparte de perderse por las por las calles estrechas, la provincia ofrece tanta riqueza. El Real Sitio de San Ildefonso es que es fundamental, y Pedraza y Sepúlveda, porque no solamente es rico en patrimonio, en ver, es que la historia que hay allí es que es abrumadora, o sea, es que podemos presumir tanto de nuestra historia, de nuestro pasado, que hay que dedicar eso, ¿no? Como mínimo, bueno, pues un día estás en la ciudad y recorres estos 3 puntos y luego pues, el Parral, pues las iglesias y bueno, acercarse a San Miguel. A mí me parece que San Miguel es fundamental por ese legado que tiene de la proclamación de Isabel, que yo creo que es el acontecimiento más trascendental que ha tenido Segovia como escenario, y acercarse a esa historia, ¿no? Isabel la Católica. Sí, eso es. Que este año también hemos celebrado Sí, celebramos el 550 aniversario el año aniversario pasado de su proclamación y fue también un acontecimiento importante. Y luego, pues no sé, acercar Aguilafuente también me parece un pueblo que con el sinodal de Aguilafuente. O sea, es que en Segovia podemos hablar de una forma pionera e inédita de determinados aspectos que son como pilares fundamentales, ¿no? La proclamación de Isabel, y tener que Segovia sea la cuna de la imprenta, que tenemos ese primer libro impreso en España que tanto ha estudiado nuestro amigo Fermín de los Reyes, de 1472, o sea, y gracias al obispo don Juan Arias Dávila, o sea, pues son acontecimientos desde luego que nos posicionan a un nivel cultural como solo Segovia puede contar, ¿no? Entonces, bueno, dedicar 2 días a Segovia, donde uno ve estos 3 monumentos tan importantes, pero luego que ofrece muchas más alternativas, ¿no? La Casa de la Moneda a mí me parece que es fundamental también, como decíamos, y luego dedicar otro día pues a la provincia. ¿Románico o barroco? Buf, el corazón dividido. Es que... Porque en Segovia tenemos muchísimo de las dos, ¿no? Mucho, mucho. La verdad, el arte medieval que tenemos en Segovia es excepcional porque tenemos las iglesias románicas, todo ese maravilloso arte medieval en torno a los templos, pero tenemos las canonjías, que es uno de los mejores barrios conservados de Europa, donde vivían los canónigos en torno a la antigua catedral románica de Santa María. Y luego, claro, ya tenemos el arte barroco, que el barroco viene de la mano pues de los reales sitios, por supuesto, pero también de todos los retablos que tenemos en Segovia y toda la imaginería. Yo soy muy barroca a la hora de vivir. El barroco yo creo que al final es no solamente un estilo artístico, sino que es un estilo de vida. Y yo siempre digo, soy muy barroca. Es la alegría de vivir, pero también el tener conciencia de la muerte, ¿no? De que vivimos en precario.
Qué bueno. Sí. ¿Tú crees que esa historia que nos ha, como tú decías, nuestros antepasados, que nos ha precedido antiguamente en nuestra ciudad, en Segovia, ha influido también en nuestra gastronomía? El que hoy sea esos judiones de la granja, ese cochinillo asado, ¿no? Esa cocina castellana, tradicional. ¿Tú crees que también hay una parte que ha influido en esa historia que tú nos estás contando? Pues yo estoy segura que sí, mira. Y en primer lugar, fíjate, con el descubrimiento de América. Me voy hacia esos siglos, porque muchos de nuestros segovianos que fueron a la conquista de América, que fueron a explorar, a poblar y a evangelizar, pues eran unos valientes y se embarcaron a Hispanoamérica. Por ejemplo, Pedrarias Dávila funda Panamá. O sea, un segoviano, Pedrarias Dávila, es el fundador de Panamá. Me parece algo que hay que destacar. Y era un valiente y con él embarcaron, y su mujer, Isabel de Bobadilla, le dijo a él: mira, como no me lleves contigo me corto el cuello. O sea, era otra valiente, y se embarcaban a la conquista de América con un montón de segovianos. Y cuando volvieron, ¿qué nos trajeron? La patata, el tomate, el cacao. Es decir, es que nosotros, todos los alimentos que estamos consumiendo en nuestra gastronomía, vienen muchos de ellos de Hispanoamérica. Entonces, esa herencia ya la tenemos. Y luego, por otro lado, claro, los judiones, de la mano de Urrialde, que pues lógicamente nos ha dejado un legado tremendo, el cordero y el cochinillo. O sea, que al final somos genética y entorno, y lógicamente nuestra manera de ser pues está condicionada, por un lado, por estos aspectos históricos que estamos comentando, pero por otro lado, por todo lo que nos rodea, ¿no? Por la huerta que nos rodea, y por pues eso, el cordero, el cochinillo, la caza, por ejemplo, los reales sitios que los tenemos tan cerquita y que tanto gustaban a nuestros monarcas, pues ahí la tenemos también presente. Es decir, somos herederos de todos los que nos han precedido, sin duda alguna. Yo cuando me di cuenta de que a Mercedes le gustaba la investigación, además de la historia, por supuesto, eso lo sabemos todos, pero la investigación, es porque recientemente, en diciembre, se hizo aquí en Segovia lo que hablábamos de Isabela, el 550 aniversario de Isabel la Católica, y tuvimos la suerte de que el rey de España, Felipe VI, venía al Alcázar de Segovia a rememorar a Isabel la Católica, y tuvimos también la suerte y el honor de poder dar nosotros el catering en la visita del rey en el Alcázar. Pero el general Ojeda, al que quiero mucho, pero que me pone siempre en apuros, me dijo: Rocío, como viene el rey y estamos celebrando a Isabel la Católica, tienes que hacer un plato en el que haya ingredientes, alimentos, un plato característico de la época de Isabel la Católica. Yo le dije: no se preocupe, en general, que yo me pongo con ello y lo hacemos sin problema. Pues se me encendió la bombilla, que no siempre se me enciende, pero se me encendió, y dije: si alguien me puede ayudar con este tema, es Mercedes. Y simplemente le dije: Mercedes, me pasa esto, y se lo conté. Y me dijo: no te preocupes, Rocío, estoy de vacaciones esta semana. A la que viene nos damos un café y yo te cuento. Bueno, pues Mercedes, no es que agradecidísima y la tía me vino a contar, no. Mercedes vino con un librito, con un cuadernillo hecho por ella, en el que me hablaba de la gastronomía de la época, especialmente de la repostería, de todo lo que se utilizaba, cómo se cocinaba, cómo se hacía, por qué se hacía. O sea, flipante. Simplemente le dije: dime qué ingredientes hay y ya lo hacemos. No, eso, ella no se conformó. O sea, hizo una investigación de todo lo de la época. Hicimos un postre, Mercedes, que creo que sí que lo sabes, pero que el general Ojeda me felicitó, como muchas de las personas que había ahí por ese postre, a todo el equipo de cocina, de gastronomía, José María, y fue gracias a ti, porque es verdad, pero es a lo que voy, esa investigación, cómo se puede. Por lo tanto, pues te preguntaba, que seguro que todo eso al final, en la época de Isabel la Católica, hablábamos mucho del azúcar, hablábamos mucho de la almendra, hablábamos de la leche, y todo eso al final, ¿a qué me recuerda? A nuestro ponche segoviano. Claro. Nuestro ponche, cuando me lo dijiste, digo: conchos, es el ponche, ¿no? La crema que con la almendra por el mazapán. Exacto. O sea, es que realmente, al final, nuestra gastronomía habla también de todo lo que nos ha precedido anteriormente, y que tenemos que estar súper orgullosos de ello. Así que no puedo dejar de preguntarte por la gastronomía. Sí.
La verdad que, bueno, fue un honor, Rocío, colaborar contigo, que depositaras tu confianza en mí. Porque me salvaste. Y la verdad que aprendí mucho y bueno, pues fue un honor, ¿no? Así que muy agradecida. Y bueno, es verdad que claro, los Reyes sí que es cierto que dejan mucha documentación. Bueno, dejan documentación de lo que les gustaba, no les gustaba, de cómo era la gastronomía en tiempos de los Reyes Católicos. Isabel la Católica tenía, como comentamos en su día, un plato, bueno, a ella no le gustaba nada el ajo, la gastronomía era muy diferente, sobre todo las costumbres gastronómicas, pues no había un desayuno como lo entendemos nosotros hoy en día, ¿no? Cómo hacían la cena, las comidas, los utensilios que utilizaban y luego cuál era el recetario que ellos tenían a la hora de elaborar los platos. La repostería, que a la reina le gustaba mucho, hay que decir que, y hablábamos de eso, ¿no? Del azúcar, la almendra, y ¿recuerdas el plato que a ella le gustaba más, que era el manjar blanco? El manjar blanco, que es el que nosotros hicimos al rey. Sí. Pero adaptándolo a nuestros días, porque el manjar claro. blanco llevaba gallina. Sí. O sea, mezclaban la repostería con lo salado. Sí. Y claro, digo, ¿cómo voy a poner al rey un postre con gallina? Ni con cochinillo, el postre es el postre. Entonces hicimos ahí nuestra adaptación. Exacto. Pero quisimos eso, el hacer el manjar blanco, que era el postre preferido de Isabel la Católica. Sí, la verdad que si nosotros probáramos la comida, ¿no? Que tomaban los Reyes Católicos en el siglo XV, bueno, pues no teníamos muchísima diferencia, porque es lo que decían, es que mezclaban lo dulce con el salado, con lo salado, es que no establecían un primer plato, segundo, un postre, no, era, de hecho empezaban por lo general por la parte más dulce, eso es. Y el manjar blanco, como bien dices, puede llevar, es gallina cocida, en leche de cabra, ¿recuerdas? Y luego echaban el azúcar, agua de rosas. Y es verdad, y arroz también echaban. Y a veces esta gallina también podía sustituirse por el cordero y tenía que estar pues muy deshilachado. Entonces, claro, al final es como una pasta blanca que uno cuando lo ve parece que es como un arroz con leche, ¿no? Así, sí. pero claro, tiene la carne. Entonces ese, como bien decías, había que adaptarlo porque no iba a resultar comercial ni exitoso, porque claro, es que el sabor es muy diferente, ¿no? Entonces hay que adaptarlo pues a nuestros gustos y conseguisteis un postre desde luego magnífico. Y luego también la miel, creo que también y tal, entonces también nosotros pusimos como miel y membrillo, con lo cual es verdad que quedó muy rico. Sí, eso era un postre que se utilizaba mucho. En el archivo de Simancas hay un documento de 1490 que es el recetario, ¿no? Que tenían la reina Isabel, y habla pues de harina, de bizcocho, de vino, aceite, y luego claro, pues todos los productos salados, ¿no? Pescado, sal, quesos, aceitunas, el tocino, mostaza, cerdos, cabritos, luego toda la caza, que a ella pues le gustaba muchísimo, además, perdices, faisanes, los conejos y bueno, pero sobre todo eso, ¿no? El postre que decías, pues ese manjar blanco que a ella la volvía loca, le gustaba muchísimo, y con lo que no podía era como decíamos, con el ajo, pero ni con el sabor ni con el olor. Era algo que no le gustaba nada a la reina. Y bueno, pues luego pues había que investigar, ¿no? Es decir, había que acudir a las fuentes originales para saber, pues esto, ¿no? El recetario, que afortunadamente los reyes pues sí que lo han dejado, el pueblo lógicamente no. El manjar blanco, hay que decir, porque luego había, claro, comida de pobres y de ricos, como hoy en día, claro, sí. es que esto es exactamente igual, ¿no? Entonces el pueblo pues podía acceder a unos determinados tipos de alimentos más comunes, pero lógicamente la corte era otra historia, ¿no? Entonces todo esto ha quedado muy bien documentado, porque además es que era muy importante, ¿no? Que todo el protocolo que existe, todo el ceremonial que existe, que recuerdo, Rocío, que tú me decías, oye, Mercedes, es que esto al final es como hoy en día, ¿no? Tiene que haber alguien que pruebe previamente la comida, el trinchero, el que lo partía, es decir, cómo está esa etiqueta a la hora de servir la mesa, todo ese antes y el después que hay a la hora de servir la mesa, también existía, como vimos en tiempos de los Reyes Católicos. Sí, es verdad que es apasionante, y si te lo cuenta Mercedes, pues mucho más, porque es verdad que estás así atontada mirándola, contándonos todo lo que nos está contando, ¿verdad? Mercedes, yo creo que también nos tiene que contar algo de ella. Claro. De mí. De ti. Isabel la Católica era una mujer fascinante, pero Mercedes...
¿Cuál es tu plato preferido? Mira, la pregunta que hacemos siempre a nuestros invitados, Sí. Ya para terminar y para hablar de gastronomía, que al final es a lo que nos dedicamos, Sí. es siempre hay un plato, ¿ves? Yo cuando pruebe ya ese postre siempre voy a recordar a Isabel la Católica, ¿no? Cada vez que hagamos, porque yo ese postre quizás le pongamos en carta porque gustó mucho. Claro. Entonces, hay siempre como un plato de toda la vida que nos recuerda a alguien que está todavía con nosotros o que ya desgraciadamente no está, ¿eh? Pero esa influencia, cómo influye la gastronomía en nuestro día a día, ese plato, que simplemente olerlo o pasar por un sitio y dices, me huele a tal, y automáticamente te lleva Sí. a recordar a una persona. Sí. ¿Cuál es el plato de Mercedes con la que la pasa esto? Pues la caldereta de los pastores que hacía, recuerdo, mi abuelo Ezequiel, que ha sido pastor, y tenían una receta, es de Arcones, y tenían una receta muy determinada, los pastores de Arcones, para hacer esa caldereta, ¿no? Y esa manera de realizarla de la mano de estos pastores se la enseñó a mi madre. Y mi madre, cuando nos hace la caldereta, precisamente evocamos todos esos recuerdos de compartidos con los abuelos, de la familia. Y bueno, para mí es el plato que más me gusta, desde luego, la caldereta. Yo soy nefasta para la cocina, tengo que decir lo que se me da. Oye, pues tengo que cocinar porque hay que cocinar, pero no tengo ese don y espero, ¿no?, aprender a hacer esa caldereta, por lo menos que no se pierda esa tradición. Entonces, la caldereta es ese plato, ¿no?, que a mí me evoca. Y luego de esta casa, porque es verdad que el cordero y el cochinillo a mí me encanta, ¿no? Pero yo de esta casa siempre la presa. Mira, la presa ibérica, o sea, por favor, eso es... Qué bueno, mira, ¿ves? Otra cosa que yo no sabía de Mercedes. Es la primera vez que sale el abuelo en 22 programas. Sí, mira, y le iba a también... decir, la primera vez que sale la figura masculina. Sí, sí. ¿Has sido tú la primera, Mercedes? En 22 programas. Porque siempre suele ser una figura femenina, suele ser madre, abuela, Sí. ¿vale? Pero eres la primera persona Sí. que ha recordado a un hombre. Sí, sí, pues y además de la mano de la cocina, ¿eh? No, en este al claro. recordar el plato, pues siempre recuerda más a las abuelas, a las madres, a pues personas que estaban más tiempo, ¿no? Pero me encanta que haya recordado a tu abuelo, porque es verdad que es la primera vez de todos los que llevamos que hemos recordado a alguien masculino, a un hombre. Eso es lo primero. Y lo segundo, es la primera vez también que alguien nos dice que lo que más le gusta es la presa ibérica de José María. Es cierto. Así con que, el queso, la salsita, está muy rico ese plato. Bueno, de verdad, delicioso. Sí, sí. Qué bueno. Pues Sí. Mercedes, no sé cómo darte las gracias, A de vosotros. verdad, por haber aceptado nuestra invitación a nuestro podcast. Yo particularmente he aprendido muchísimo y ahora tengo muchas más cosas que hacer, más de las que tenía antes, porque tengo que ir a ver todo lo que tú nos has contado. Sí. O sea, es que hay cosas que alucinas con cosas que nos has dicho y que siendo de Segovia no les conocemos. Imagínate toda la gente que nos quiera, que nos venga a visitar en todo lo que queda de año, ya sea Semana Santa o cualquier época, toda la riqueza que tiene Segovia y que nos ha podido contar además Mercedes. A ella la pueden ver en la catedral, siempre que vayan a la catedral se la van a poder encontrar allí. A Mercedes será un lujo que les pueda hablar de nuestra catedral, porque es verdad que no sabemos nada de la catedral, pero bueno, dinos algo rapidito de la catedral, porque tú estando allí es una joya que tenemos aquí en nuestra Plaza Mayor. Sí. Dinos algo rápido de la Catedral de Segovia. Es la última gótica de España, entonces está ahí entre la transición del gótico y el renacimiento y bueno, es una catedral desde luego que no solamente la arquitectura es muy potente, sino que tiene obras de primer nivel como Juan de Juni y Gregorio Fernández, y que el Cabildo de la Catedral está apostando por abrir nuevos espacios como la sala de pintura, como la torre, y que empezamos a gestionar ya hace 2 años el Palacio Episcopal, ¿no? Que también va unido a nuestro trabajo, ¿no? Y este año muy especial, tienen que venir porque estamos haciendo un programa cultural muy intenso y atractivo con motivo de ese 5º centenario. O sea, otros 500 años no vamos a vivir, así que hay que aprovechar estos y celebrarlo por todo lo alto. Pues me parece un plan maravilloso visitar la catedral y la torre de la catedral y comer en José María.
Hombre, es claro que un sí. plan maravilloso. Es perfecto. Y si no puede ser en Exacto. José María, pues en Cibá. No Tampoco puede, pasa ser, nada. no puede ser mejor. Entonces, Mercedes, yo no sé cómo darte las gracias, de A verdad. vosotros, gracias Por a todo lo que nos vosotros. has enseñado, por todo lo que nos has contado, por las ganas con las que nos quedamos de poder seguir escuchándote, que eso es maravilloso, ¿no? Siempre dejar ahí un poquito de tener ganas para más. Y yo simplemente que nos seguimos viendo, comiendo presa, bebiéndonos Exacto. un vino o con el postre del manjar blanco. Hombre, eso Pero Claro que, que sí. que nos sigamos viendo y nos sigamos ayudando en esos momentos, Sí. como he dicho ahora, Sí, porque sí. tenemos muchas cosas en común. Así que, Javi, por favor, recuérdanos a todos dónde se puede escuchar nuestro podcast. Pues seguimos trabajando, buscando más invitados e invitadas, que llevamos, como decíamos, 22 podcasts en total y que lo pueden escuchar en iVoox, en Spotify, en el canal de YouTube de Gastronomía José María y también en nuestra página web restaurantejosemaria.com. Y que seguimos preparando más. Seguimos. El mes de marzo también va a ser otra mujer. Claro. Va a ser Muy otra bien. mujer. Hemos empezado el año muy de mujeres. ¿Quién fue en enero? Ah, no, Eh, fue Tuto Boche. Claro. O sea que fue- No, y Alberto estuvo. Ah, no, fue Alberto, el periodista, es verdad, el primero fue un hombre. El escritor. Mercedes y en marzo tiene que venir otra mujer. Una mujer también. Estamos en eh, ello, además, bueno, potente, como siempre. Aquí siempre vienen, todos los que son Aquí- vienen potentes, Sí, todos son todos muy son invitados potentes. Muy, muy especiales. Tenemos mucho que enseñar y mucho que aprender de muchísima gente de Segovia. Así que, Mercedes, una vez más, mil gracias. A vosotros, de verdad un honor, ¿eh? Aquí Gracias. tienes siempre tu casa y Gracias. nos seguimos viendo. Y a todos ustedes que nos escuchan, gracias por seguirnos un programa más y como decimos siempre, pues nos seguimos viendo en nuestro punto de sal o aquí en José María, en Cibá o simplemente tomándonos un vino, pero que nos sigamos viendo. Así es. Mil gracias y hasta la próxima.